Pero ahora que me acuerdo, llega un momento en donde sí es medio creepy para las personas que no lo viven, porque también quedan muchas dudas, como no sé si has escuchado el caso de las hermanas que se les conoce o las conocieron como las hermanas silenciosas, las gemelas silenciosas. No, cuéntame por favor. Bueno, ellas tienen un historial así a grandes rasgos de que nacen en el año de 1978, si mal no recuerdo. Y pues ya ves que no hay celulares ni nada por el estilo, ¿no? Pero pues nacen y todo normal, pero al momento de que las niñas empiezan o deberían en teoría de generar algún tipo de diálogo con los demás, reaccionar cuando alguien sonríe o reírse si alguien les hace cosquillas o algo, pues estas hermanas no. De plano, desde chiquitas no. No interactuaban con las personas. No, para nada. Incluso se llegó a pensar que tenían autismo en algún grado severo, porque decían no hay ningún tipo de interacción, casi no mantenían el contacto visual, casi no abrazaban, no se dejaban abrazar y era igual, ¿no? Prácticamente. Entonces cuando llegan a su edad escolar, desde preescolar y primaria, esto es en Estados Unidos, básicamente ellas se hablaban nada más entre ellas, no interactuaban con otros compañeros, se vestían igual, les gustaban a veces jugar a lo mismo, pero en la edad escolar, desde muy chiquitas empiezan a notar sus papás alrededor de los 9, 10 años, que empiezan a tener comportamientos mucho más marcados. ¿Por qué? Porque se empezaron a dar cuenta, dado que ya las empezaron a llevar con psicólogos y psiquiatras infantiles y hospitales para ver si no había algo malo en ellas en cuanto a su desarrollo, ya fuera neuronal, fuera de lenguaje, fuera interactivo, etcétera. O sea, los papás se desvivieron por ellas porque se les hacía extraño que, ¿cómo que mis niñas no hablan? O sea, era nada más entre ellas y así. Empezaron a notar que las hermanas pasaba que las dos respiraban al mismo tiempo o era sincrónico, era sincrónico, es decir, una hacía la inhalación y la otra exhalaba. Y la otra exhalaba. La otra exhalaba y la otra inhalaba y así se iban. Y luego también cuando ya más o menos como en los 8, 9 años, igual en esos tiempos que ya empezaron su edad escolar, empezaron a dialogar, se dieron cuenta que solamente dialogaban entre ellas, con gestos, con señas, y aparte tenían un diálogo que era particular de ellas nada más, que solamente ellas entendían, que tiempo después, al parecer, si mal no estoy, se descubrió que era inglés de quién sabe qué parte, de Virginia o algo así, pero era rápido y era mocho, por así decirlo. Entonces ellas se comunicaban entre sí. El caso es que conforme va pasando el tiempo y al ver que no interactuaban y al ver que no socializaban con nadie, los doctores lo que les llamó la atención es, bueno, ¿y cómo sabemos si alguien se siente mal? Si una de las dos se siente mal, si se siente bien, si tiene algo por dentro, ¿cómo le hacemos? Entonces, para ello, ya en la desesperación de sus papás, las mandan a hospitales psiquiátricos, ya para mayores. Y en ese hospital, pues las empiezan a estudiar, las empiezan a profundizar, pero no hablaban hasta que una doctora, pues dice, ¿sabes qué? Pues si no hablan, o no interactúan, o no reaccionan, comen lo mismo, hacen lo mismo, respiran igual, ¿cómo le vamos a hacer? Prácticamente era darse de topes con la pared, ¿no? Entonces a una se le ocurre darles un diario para que empezaran ahí a escribir, al menos para saber si tenían lenguaje y tal, porque las cuestiones de la escuela, pues se manejaba como educación a distancia, ¿no? Por lo mismo de que estabas en el hospital, pues no ibas a la escuela, entonces no había mucho tampoco de dónde sacar porque no tenían la interacción con sus iguales, ni tenían ningún tipo de evidencia académica ni nada. Entonces en el hospital se les brinda un diario y se van dando cuenta conforme empiezan a interactuar una de las dos dentro de su desesperación permite que lean su diario, ¿no? Entonces, todas las historias que ella escribía, que una de las dos escribía,
era de muerte, de asesinato, incluso de deseos íntimos, pero con personas prohibidas, por ejemplo, un maestro y luego con una maestra y luego con un compañero, pero de una forma muy sádica, porque era ese reflejo de violencia, ese reflejo de enojo, de fastidio, de frustración, casi hasta de depresión, porque dentro de sus historias describía al personaje. Y lo curioso de todas esas historias que esta gemela escribía era que era de muerte, era de que se quería morir o de que quería terminar con el sufrimiento, terminar con el fastidio, terminar con el miedo a su propia hermana. Al final, dentro de las historias, uno de los personajes malos o con quien quería terminar era con su propia hermana. Entonces, ya con el paso del tiempo no se supo realmente quién de las dos manejaba a quién, porque eso también se habla. Se dice que una gemela controla a la otra, otra tiene dominancia sobre la otra, una es más dominante y obliga a otra a hacer algo que ella no quiere o tal, y como que la amenaza. Pero lo extraño es que a la edad de 19 años, una de las dos se suicida a los 19 años. Se suicida, tal cual. O sea, aparece muerta en su celda. Y es ahí en donde toda esta historia se conoce, porque ya la gemela que queda viva acepta una entrevista con una periodista en donde le dice, bueno, ya acabó mi sufrimiento, pero fue un acuerdo. No fue un suicidio porque fuera algo traumático, estuviéramos cansadas. No, simplemente fue un acuerdo al que llegamos las dos, de que para ser feliz, una de las dos se tenía que suicidar. Y mi hermana, no recuerdo su nombre, la verdad, pero dijo que su hermana había tomado la decisión, porque su hermana sentía que ella tenía que pagarle a su gemela ese sufrimiento que se veía plasmado en sus historias. Entonces, como que prácticamente tomaron la decisión entre las dos. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Porque prácticamente estaban en celdas separadas, pero llegaron al acuerdo. Entonces, una de ellas dos se suicida y la otra no estoy segura de si todavía vive, pero al menos de que ya está rondando la tercera edad, ya está rondando la tercera edad, porque esto pasó, como les decía, en 1978, por ahí. Y así ha quedado. Fueron catalogadas así y hasta ahorita, hasta la fecha, la hermana no ha querido revelar realmente por qué se quiso suicidar. Prácticamente todo gira en una le causó el sufrimiento a la otra y para no sentir esa culpa, mejor le dice, te libero de mí, porque yo soy la que está mal de la cabeza, o yo soy la que está triste, o yo soy la que está deprimida, o yo soy la que trae todas estas ideas y a ti te dejo libre. ¿Estamos de acuerdo? No, pues que sí. Y boom, llevaron a cabo el acto en silencio y pues nadie se dio cuenta, porque por eso se les conoce como las gemelas silenciosas.